Hola persona con tiempo limitado, el día de hoy vamos a estar hablando de cepillos dentales. Si estás pensando en comprar uno o simplemente tienes uno y te da hueva leer el manual, puedes escuchar este video mientras estás haciendo algo más y puedes informarte de las recomendaciones o peligros que debes tener en cuenta, al igual que si de verdad vale la pena pues tener un cepillo eléctrico. Como verán ya está muy gastado. Pues aunque puede parecer obvio, pues ni el cargador ni el cepillo son inmunes al agua. Así que no sean como yo y no se bañen mientras estén ocupando un cepillo eléctrico porque pueden electrocutarse. Así que evitemos que nuestro cepillo y nuestro cargador se vean envueltos en agua. Este es el cargador, entonces aquí está el enchufe. Y aquí está donde pues pones tu cepillo eléctrico. Entonces yo sé que tiene una forma curiosa. Si van a limpiar el cargador, no lo hagan mientras estén conectados porque pueden también electrocutarse por accidente. Si vas a limpiarlo, porque pues límpialo, güey, pues desconecta el cargador. Tengo unas especificaciones también de ciertos enchufes que no deberías de conectar y te da un parámetro de voltios, pero realmente nadie va a hacer eso. Entonces los cepillos tienen 4 modos: limpieza más suave en caso tus dientes y tu boca sea muy sensible, para hacer tus dientes más blancos, lo cual no sé si es científicamente correcto. El último está en modo masaje para mantener la salud de tus encías. Diría yo que la principal ventaja de tener un cepillo eléctrico es el hecho de que va a hacer un muchísimo mejor trabajo que el que tú harías por tu cuenta. Si no mal recuerdo, los cepillos eléctricos vibran, yo que sé, 200 veces más o un número muy superior respecto al que nosotros podemos hacer manualmente. Por ende, es una limpieza mucho más óptima, eficaz, eficiente a la hora de limpiar nuestros dientes. Porque imagínate, para empezar, muchos de nosotros nos limpiamos mal nuestros dientes en el sentido de que 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, de seguro pues no alcanzamos a hacer el total de rotaciones, ¿no? Ese problema te lo quitas con un cepillo eléctrico y así tenés como un problema menos en tu vida. Es ahorrarte un problema. Si el costo pues es muy superior a un cepillo de dientes normal, como 20 veces más, pero realmente te va a durar también mucho más. Y si va a ser un trabajo más eficiente, ¿por qué no usarlo? Además, estos cepillos eléctricos tienen cronómetros para que no te perdas y literalmente no te pases ni te falte tiempo al momento de cepillar tus dientes. Entonces, estás haciendo con el tiempo correcto y con las rotaciones correctas. ¿Qué más querés? Si tuviera que abogar por el cepillo clásico, voy a decir que es más cómodo de transportar y llevarte a un lugar, ya que pues pueden comparar el tamaño y este es un poquito más pues pesado. Nada tan práctico como un cepillo de dientes clásico, pero bueno, puede ser que puedas tener tu cepillo de dientes eléctrico en tu casa y llevarte el manual clásico a tu casa. Otra desventaja que diría serían las ceras, porque tenés que comprar las que son específicamente del fabricante y en este momento la verdad es que no me ha terminado el paquete de ceras que te incluye, porque te trae 2 o 3, porque esto es desmontable básicamente. Aún no me he terminado las ceras del fabricante y cuando se termine no sé dónde voy a encontrar el resto. En internet no tengo idea, así que es un problema que voy a resolver más tarde. A esta altura del partido llevo ocupándolo, te diría que unos 3 meses. 3 meses en mi experiencia de usuario, y es desestresante y despreocupante porque dejas de estar preguntándote: ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que me estoy tardando lo justo? Te ahorras un peso encima, es decir, sabes que estás cepillando bien tu boca y pues que la estás cuidando. Certeza que no hay con el cepillo de dientes clásico, a menos que pues
te han enseñado muy bien de niño, pero seamos bien, o sea, en Latinoamérica, que papá pues le enseñó bien a sus hijos a cepillarse los dientes, o sea, cepillarse bien, digo, bien, o sea, como científicamente, nadie. Entonces, mal ahí. Una cosa curiosa que ya me ha pasado es que siento que no está haciendo las rotaciones y es porque me estoy cepillando como muy duro, entonces es como que tengo muy apretado, tengo el cepillo en contra de mis encías, entonces no rota por ese motivo, así que para que lo tenga en cuenta. Pilas. Comúnmente estoy escuchando podcast o estoy viendo videos en lo que estoy realizando otras actividades, como vieron en el video pasado aquí. Y la verdad es que dejo de cepillar mis dientes de manera voluntaria. Por ende, entro en un proceso de adormecimiento y el cepillo de dientes eléctrico me ayuda muchísimo en eso, de que cuando dejo de cepillarme mis dientes correctamente o cuando lo estoy haciendo de manera involuntaria, porque pues es electrónico y el hecho de que me desconcentre no va a impedir que tenga una buena limpieza. Lo ideal, o al menos la limpieza no va a ser mala como pudo haber sido con un cepillo de dientes manual que... Me explico. Otra cosa, es muy cool y creo que te desenmarca bastante de las demás personas, como el hecho de que tú te cuides tanto como para tener un cepillo de dientes eléctrico. Y después puedes ser ejemplo para que tus amigos o tu familia se compren uno también y animarlos a que se cuiden. Al final, pues, entre mayor salud tengamos todos, evitamos sufrimiento, evitamos gastar en tratar las enfermedades en vez de prevenirlos, lo cual siempre es más costoso, y ese dinero puede ir a generar riqueza generacional. Un tema un poquito más delicado, más deep shit, bro. Sí, estoy comiendo chicle ahorita. El manual te advierte que si te has hecho una cirugía o algo bucal, que mejor consultes antes de usar un cepillo eléctrico. O vaya a ser que... Pues para limpiarlo no hay mayor cosa. Como les digo, tienen que limpiar también en la cabeza, limpiar de adentro y ya secar para que pues cuando lo vuelvas a prender no te electrocutes, así como la muñeca de mi mano siempre que agarro este micrófono. Aquí está la guía para solucionar problemas. Corta, es muy corta, pero pues tal vez te sirve. Dice que si el cepillo de dientes no funciona porque lo acabas de comprar o que no lo has usado en más de 3 meses, cargues la unidad al menos 24 horas. Si el cepillo de dientes opera por periodos cortos de tiempo después de haber sido cargado, puede que la batería haya llegado a su fin, entonces contactarse con el servicio para apoyo. Nunca no vamos a hacer eso en la vida. Y ahí el tiempo de duración de la batería no fue suficiente. Cargue la unidad principal durante... Básicamente, la forma de arreglar esto es cargándolo 24 horas, cualquiera sea el caso. Así que, en conclusión, vale la pena gastar 30 veces más por un cepillo eléctrico en comparación de un cepillo convencional. Absolutamente sí, lo creo firmemente. Creo que mejora tu calidad de vida y todas las razones, todos los motivos que te he mencionado hacen que el cepillo de dientes eléctrico sea muy superior al normal y que valga la pena gastar. Más que gastar es invertir mucho más. Recuerden que no hay nada más importante que la salud. Muchas gracias por ver. Bendiciones y los veo próximamente. Aprovecho el tiempo. Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica.